Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, usted. Muy bien. Bueno, varias cositas. El próximo viernes, si ustedes quieren, vamos a hacer la revisión del parcial o por lo menos resolver dudas de los puntos donde hayan tenido más dudas. Entonces eso lo haremos el próximo viernes. Listo. Pues yo no creo que podamos tocar todos los puntos que salieron porque como no a todos les salía lo mismo, pero sí el tipo de ejercicio, por lo menos mirar qué enfoque había que darle a cada uno. ¿Listo? Entonces eso lo hacemos el próximo viernes. El día de hoy, entonces, si trabajaron en las balances que dejamos propuesto la semana pasada, que me cuenten si lo hicieron, si no queda, sigue quedando de tarea para el viernes. Y hoy vamos a ver otro tipo de balance de reacciones. Entonces les pregunto, ¿si le trabajaron a los balances? Profe, yo hice el primero, el segundo no me dio. Sí, profe. Profe, yo me enredé en el que se utilizaba pues como la regla que usted nos dio, pero pues no sé por qué se me estaba elevando como unos números tan altos, Ah, siguiendo el listo. orden de metales, no metales, y cuando llegaba al hidrógeno, como que eso me desconfiguraba toda la... Listo. Entonces cuéntenme en cuál trabajaron para que lo vayamos mostrando cómo se hace. Cuéntenme en cuál trabajaron y los vamos mirando. Profe, que comenzar por carbono, eso sí fui capaz de hacer. ¿Qué dice C6H14O4? Sí, Listo, ya voy a compartir pantalla para que todos miremos. Ay, esperen un momentico. Mm, mm. Bueno, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, Sí, profe. Ana María, ¿o quién trabajó este primerito? sí, profe, sí, sí. Contame cómo lo hiciste. Bueno, primero miramos que cada cosita tiene el principio, ¿cierto? Pues, Listo. Carbonos, oxígenos e hidrógenos. Listo. Entonces evaluamos cuántos tiene cada uno, ¿cierto? 6 en reactivos y uno en productos. Oxígenos, 6 por aquí, 4 y 2, 6 y aquí hay 3. Hidrógenos tenemos 14 y aquí solo 2. Listo. Ahora sí, cuéntame. bueno, profe, coloqué 6 aquí ya en la segunda parte, en donde está el carbono. 6 en el CO2. Eso me el CO2. Y de ahí coloqué 7 en el agua. 7 en el agua. Listo. Y coloqué 15 medios en el, luego está el de los oxígenos aquí, pues, me están los 15 medios. Ah, bueno, esperen. Este pasó a 7 y luego pasó 12, 6 por 2, 12 y 7, 19. ¿Y 15 medios por qué? porque como aquí hay 4 oxígenos, ¿cierto? Aquí hay 4.
Entonces, para eliminar este 2 que tenía los oxígenos, y queda 15 y 15 más 4, Eso, entonces 19. tenemos 19 oxígenos y queremos llegar también a 19 a este lado, ¿cierto? Muy bien, ya hay 4 y 15 serían 19. Listo. ¿Con qué seguiste? Y pues ya se organizaba y ya me da. ¿Se organizaba y cómo se O organizaba? sea, ya es multiplicar el 15 medio por el 2. Eso, el 15 medios no, toda la ecuación. Te recordemos Ah, sí, tal. que como aquí tenemos un 2, entonces tenemos que multiplicar toda la ecuación por 2 para poder eliminar ese 2 que está dividiendo, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por acá, 15 medios por 2 queda 15, 6 por 2 12 y 7 por 2 14. ¿Te quedó así? Pues verdad, me olvidó que teníamos que multiplicar por el 2. Entonces, ¿cómo balanceaste? Pues no me acordaba, yo pensé que uno multiplicaba aquí, que fue 15 medios por el 2, entonces que ya se eliminaba, se me olvidó. Ah, no, pero lo que hay que hacer, si hacemos eso, si multiplicamos este solo por 2, eh, el balance no daría. Mi mamá decía, pues porque se me olvidó ese pequeño detalle. Listo. Si multiplicamos solo este por 2, Que miremos cómo queda, a ver si da el balance. aquí, en el segundo, aquí quedan 12, 6 por 2, 12, ¿cierto? 12 carbonos y aquí 12 carbonos. Oxígenos quedaron 2 por 4, por aquí hay 8, más 15 por 2, 30, o sea, 38. Y por aquí hay 24, 12 por 2, más 14, son 34, 38, ¿cierto? De oxígenos tenemos 14 y por acá tenemos, perdón, hidrógenos. Ah, jue madre, tenemos 28. Ah, no, 28, Y también el 20. 28. 28 porque ese 2 nos afecta a todo. Entonces 28 y 28. Listo. Bueno, a quitar estas. Tenemos preguntas en este. Bueno, los demás lo resolvieron. Este que sí. Aquí pistas. Empezar por los metales. Empezar por el calcio. Seguir con los no metales. ¿Quién? El fósforo. Después el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Eso tanto para este como para este que tenemos acá. Bueno, entonces estos dos siguen quedando de ejercicios para la casa. Listo, la idea es que ustedes mismos eh, cojan agilidad con, con esta forma de balance que es la más sencilla. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Algo por decir, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, por ejemplo, yo intenté hacer ese por la regla que se nos dio que primero los metales, bueno, y así. Pues aquí los aluminios y los hidrógenos y los azufre bien, pero ya cuando llegaba por ahí al oxígeno y al hidrógeno, todo No te mal. daba. Sí, Te sugiero que vuelvas a intentar y los compañeros también para ver qué logramos. A ver, yo así como rápidamente qué veo.
como el hidrógeno y el oxígeno son impares. El hidrógeno, aquí sería así. Y aquí sería así. Ahí estoy balanceando muy a ojo. Vamos a ver si da. Dos aluminios y dos aluminios. Bueno, nitrógeno, azufre, hidrógeno y oxígeno. Nitrógenos 3, nitrógenos 3. Azufre 3. Es una pregunta, aquí ese 2 no se multiplicaba con el 3 y después entraba. Ay, claro, tienes toda la razón. Este 2 de acá afecta a todo esto. Entonces ahí lo que hay es 6. 6. Entonces aquí debería ser 6. Entonces, bueno, 6. Hidrógenos 3 por 2 6. Ahí se nos desbalancearon. Ah, no, es que hay mucho para hacer. Está entretenido. Bueno, la idea es que le piensen. Yo también lo voy a trabajar. Y cositas por recordar, lo que dijo la compañera. Aquí este aluminio viene así, ¿cierto? Por este 3 que está representando que hay 3 iones nitrato. Y aquí tenemos dos aluminios, supongamos que están así. Y tiene 3 iones sulfatos también, que es este. Listo. Mm, hay mucho por hacer. Y la cosa es que no se puede hacer por otro método, este da por tanteo. Entonces la idea es que le trabajen, piénsele y lo revisamos el viernes. Listo. Y lo mismo para este último, para este del ácido fosfórico con hidróxido de calcio, que produce fosfato de calcio y agua. Bueno, voy a dejar de compartir. Profe, Sí. ¿me podría mostrar ese último ejercicio? Es que pues yo en la grabación ni siquiera lo vi, solamente estaba Ah, los no. dos que está, Sí, Ese no, claro. no estaba, pues. Ah, esa no estaba. Ah, ese es, ¿o será que lo hicimos antes? No, aquí hicimos otro. A ver, sí, no, no lo hicimos. Ah, bueno, claro. Entonces, venga, se los pongo allá junticos y nos quedan para trabajar esos dos. Listo. listo, profe, gracias. Bueno, gracias a vos que me avisaste. Bueno, vamos entonces a, a mirar las, los balances redox. Recuerden que ya hablamos un poquito de las reacciones redox, ¿cierto? Entonces, para afrontar un balance redox, vamos a recordar cómo es que se asignan
los estados de oxidación en, en los elementos o en los compuestos. Entonces ya les voy a compartir pantalla y vamos a mirar el cuadrito, pues que ya les había mostrado en algún momento para que recordemos. Entonces, siempre que en un átomo está en su forma elemental, es decir, no está asociado con nadie más, puede ser en forma diatómica o solito, puede ser, por ejemplo, así, eso es cero, o puede ser, por ejemplo, así, esto es cero. Listo. Cuando no está enlazado con nadie diferente a él mismo. Bueno, el número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a su carga, por ejemplo, el calcio, el calcio 2 positivos, el número de oxidación es 2 más, o el cloruro negativo, el número de oxidación es menos 1, ¿cierto? Es igual a su carga. El número de oxidación del oxígeno generalmente es 2 cuando está enlazado pues con otros. Por lo general usa el 2. Casos excepcionales, el peróxido de hidrógeno, que es como menos 1. Este, aquí este es más 1 y este es menos 1. Pero esto es un caso muy excepcional. Por lo general, por ejemplo, en el NaOH, este es más 1, este es menos, este también es más 1 y el oxígeno es menos 2. Listo. Entonces, por lo general, vamos a usarla como regla. El oxígeno será menos 2. El hidrógeno es más 1 también en la mayoría. Cuando está unido a no metales, ¿quiénes son los no metales con los que tiende a... Ay, ¿me están viendo? Sí, profe. Sí, me salió un letrerito aquí extraño. Bueno, cuando está unido a no metales, que es por lo general, por ejemplo, en el HCl, el cloro es no metal, entonces esto es más 1. O con el carbono, el hidrógeno es más 1, ¿cierto? Y será menos 1 cuando está unido a metales. Por ejemplo, el sodio es un metal, entonces aquí trabaja con menos 1, pero estos compuestos también son más bien escasos. Listo. Sin embargo, ahí está pues la regla. Y la suma de números de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro es cero, ¿cierto? Entonces, nuevamente, NaOH más 1 menos 1, perdón, más 1 menos 2. Entonces, 1 y 1, 2 menos 2, eso nos da cero. NaCl, menos 1 y más 1. Más 1 y menos 1, cero. Recordemos lo de ¿dónde están ubicados los en la tabla periódica? Cuando están en el grupo 1 son más 1, cuando están en el grupo 2 son más 2. Ejemplos: sodio, potasio, litio. Más 2, calcio, magnesio, creo que bario también está por ahí. Bueno, listo. Y finalmente, la otra regla, la suma de los números de oxidación de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Ion poliatómico, ejemplos de iones poliatómicos. El ion sulfato tiene 2 menos, entonces la sumatoria de lo que nos dé aquí adentro debe ser igual a menos 2. El ion nitrato, la sumatoria de lo que haya aquí adentro de sus números de oxidación debe ser menos 1. ¿Sí? El ion amonio, la sumatoria debe ser más 1.
Listo. A eso se refiere esa última regla. Bueno, para que entremos como en detalle un poco y amenicemos un poquito la cosa, les voy a mostrar una reacción redox de Ciencia Bit, que me parece que es muy chévere los experimentos que hace este profesor. Y vamos a mirar esta reacción. Es cortica. Vamos a mirar entonces qué pasa ahí en la reacción redox. Mm, 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 mm. Ah, no, esperen un momentico que no les compartí con sonido. Ahora sí. En toda reacción química existen unas sustancias que interaccionan entre sí que conocemos como reactivos, es decir, son las sustancias que reaccionan. Y se obtienen otras sustancias que denominamos productos. Son los productos de la reacción química. Hoy vamos a ver un tipo de reacciones químicas llamadas de óxido-reducción o también redox. En este tipo de reacciones redox, uno de los reactivos cede electrones y el otro los acepta. Vamos a ver un ejemplo de reacción redox. Voy a poner agua en este vaso y ahora voy a añadir sulfato cúprico. Lo disuelvo y ahora voy a añadir zinc. Cojo este trozo de granalla de zinc y lo introduzco en la disolución de sulfato de cobre en agua. Esperamos unos minutos. Se puede observar que el trozo de granalla de zinc se ha recubierto de una sustancia. ¿De qué se trata? Pues de cobre. Se ha producido la reacción química entre el sulfato de cobre y el zinc para dar sulfato de zinc y cobre. También en el fondo del vaso podemos encontrar partículas de cobre que se han desprendido. Para que podáis visualizar bien el cambio, voy a poner un trocito de zinc y le voy a añadir unas gotas de sulfato de cobre. Observad lo rápido que ha sido el cambio de color. El cobre del sulfato cúprico gana 2 electrones para quedarse en forma de cobre metálico y el zinc en estado metálico perderá 2 electrones para combinarse con el ion sulfato y producir sulfato de zinc. Pues esto ha sido todo. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Bueno, entonces como vieron, estas reacciones siempre hay un cambio en el estado de oxidación de quienes están participando ahí, no en todos. No todo el mundo sufre el cambio. Por ejemplo, en esa reacción que estábamos viendo ahí, que nos mostró
el profesor de Ciencia Bit, tenemos que era zinc solito, ¿cierto? ¿Y cómo era? Sí, el zinc solo, que estaba metálico, y el sulfato de cobre. Y hubo un intercambio. Quedó el cobre por fuera y el zinc entró al sulfato, ¿cierto? Ahí no le estoy poniendo las cargas. Si le ponemos las cargas, podemos ver que el zinc aquí está solito, entonces está cero, y aquí el cobre está solito, está cero. Aquí el cobre ya está asociado al sulfato. El ion sulfato es 2 menos, entonces el cobre es 2 más o más 2, ¿cierto? Más 2. Entonces miren que pasó de más 2 a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que ganó o perdió electrones. Y pasó el zinc, pasó de cero, pasó a más 2 para poderse asociar con ese sulfato. Entonces ganó o perdió electrones. ¿Qué le pasó al cobre y qué le pasó al zinc? No le perdió. Y el zinc ganó. El cobre, ¿cómo otra vez? Cobre se dio 2 electrones. El cobre se dio 2 electrones. Pasó de más 2 a cero. Recordemos que los electrones son carga negativa. Ambos perdieron. Ambos perdieron. El zinc pasó de 0 a más 2, ¿cierto? Ajá. Tenemos el zinc. Pasó de cero a más 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ganó o perdió? Perdió. Perdió electrones. Recordemos que si está en cero y se va a eh, supongamos, tengo aquí un centro positivo y alrededor tengo electroncitos negativos, ¿cierto? Este es el átomo. Asumamos que este es el átomo. Entonces tenemos los electroncitos que son negativos y ahí supongamos que está en neutro. Cuando pierde un electrón, entonces todo esto me queda con una carga positiva. Cuando pierdo un segundo electrón, entonces tengo dos cargas positivas, ¿cierto? Entonces esto es 2 más. ¿Sí o no? Eso le pasó al zinc. Pasó de cero a más 2. Listo. Perdió 2 electrones. ¿Y esos electrones que se hicieron? Que se quedaron en el aire. No, profe, los coge otro, ¿cómo es? Otra sustancia. Los coge otro átomo. Ok. ¿Y quién está ahí para cogerlos? El cobre que estaba a 2 más, o sea, el cobre, le llegan esos 2 electrones, esas dos carguitas negativas y se pone neutro, ¿cierto? Entonces ya pasó de más 2 a cero, se pone neutro. Entonces aquí decimos que el cobre gana electrones. ¿Sí recuerdan cuando vimos, eh, voy a mirar por acá, que eso lo vimos por acá? Cuando vimos ese paralelo, este, cuando sucede la oxidación y la reducción, ¿cierto? Entonces, el que pierde electrones se oxida y el que gana electrones se reduce, ¿cierto? Entonces, él se reduce
X se oxida. ¿Sí? Bueno, volvamos por acá. Por acá, entonces, para esta, ¿por qué estamos haciendo toda esta introducción? Porque vamos a aprovechar eso que sabemos de las reacciones redox, esa ganancia y pérdida de electrones y esa asignación de números de oxidación, porque a partir de ahí se deriva otro método de balance de reacciones. Aquí estas reglas son otras reglas, les voy a dar el enlace para que las... Son más o menos las mismas con ejemplo incluido para que ustedes las tengan y las tengan en el videito, ¿cierto? Bueno, ahí se las pasé al chat. Esperen muchachos que ya. Bueno, y volvamos entonces aquí al tablerito. Listo, entonces ahí tienen las reglitas. Esto vamos cogiendo agilidad a medida que vamos haciendo ejercicios, ¿cierto? Vamos a hacer un primer ejercicio. Queremos, por ejemplo, hacer el balance de esta primera reacción. Voy a borrar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que debemos hacer a la hora de usar el método de balance redox es un método muy usado, por eso es bueno que lo entendamos muy bien. Entonces, el primer paso es hacer esa asignación de números de oxidación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos? Que los que están solos tienen cero. Entonces, este, por ejemplo, el estaño ahí está en cero. ¿Qué más sabemos? Que los nitrógenos son -2 por lo general. Entonces, -2, -2, -2, -2. ¿Cierto? ¿Qué más sabemos? Sabemos que los hidrógenos son +1, +1, +1, ¿cierto? Listo. ¿Y qué es lo otro que también sabemos? Que la sumatoria dentro de cada compuesto debe ser cero, ¿cierto? Entonces, aquí verificamos, por ejemplo, en el agua, tenemos +1 de cada hidrógeno. Uno de un hidrógeno, otro de otro hidrógeno, esto es +2. -2, entonces eso nos da cero. Aquí lo estoy haciendo paso a paso para que vamos viendo qué va pasando. Aquí, ¿qué tenemos? No sabemos no sabemos nada del nitrógeno, pero sí sabemos que el oxígeno está en -2. Entonces el nitrógeno tiene que estar en +2 para que eso se neutralice, ¿cierto? +2 -2 nos da cero. Listo. Por acá, el ácido nítrico, tenemos +1 más X, digamos, del nitrógeno, que no lo conocemos. Pongámoslo así como una X. -2, eso nos debe dar igual no, -2, y ese -2 de oxígeno por 3 oxígenos que hay, ¿cierto? Entonces esto nos debe dar igual a cero. Entonces eso es +1 más X, -6 igual a cero. X será igual a 6, que pasa al otro lado, -1, X será igual a 5. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno aquí es +5, ¿cierto? +5 y +1, 6, y -2 por 3 -6, eso nos da cero. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Listo.
Y finalmente vamos a mirar este por acá, que funciona muy parecido al que acabamos de hacer. Tenemos 2 por más uno que son de los hidrógenos, más, pongámosle a este X, más X, menos 2 por 3, ¿cierto? Que es el menos 2 del oxígeno por 3 oxígenos. Esto nos da 3 más X menos 6, de donde X, esto es 0, X será igual a 6 menos 3, X será igual a 3. Listo. Es una simple despeje, pues sencillo. Entonces esto es más 3. ¿Sí? Profe, ahí eso No, es espérate, sí, 2. Eso hace aquí tres. tengo un error. Esto aquí no es 3, esto es 2. Entonces esto no es 3, esto es 4. 6 menos 2, X es 4. ¿Cierto? 4 más 2, 6 y 2 por 3 menos 6, 6 menos 6, 0. Entonces observen, ahí entonces ya que va a ser lo interesante, revisar quiénes tuvieron un cambio en su número de oxidación. ¿Qué le pasó al estaño? Pasó de 0 a más 4. Cuando pasa de 0 a más 4, ¿qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió 4 electrones. Perdió 4 electrones. Entonces aquí podemos escribir pierde electrones. Y cuando pierde electrones es que se oxida. Es la oxidación. ¿Y quién más cambió ahí? ¿Quién más le cambió el número de oxidación? El nitrógeno. Al nitrógeno. Estaba en más 5 y pasó a más 2. Entonces, ¿qué le pasó al nitrógeno? Ganó No electrones. electrones. Ganó electrones. Voy a traer esto un poquito para acá para poder escribir que el nitrógeno gana electrones. Entonces, esa es la reacción ¿de qué? De reducción, ¿cierto? Cuando ya tenemos muy identificados quién se oxida y quién se reduce, entonces pasamos a extraer de ahí de esa ecuación grande que tenemos unas semireacciones. Entonces vamos a sacar unas semireacciones de ahí. Venga, yo me llevo todo esto para un ladito para que pongamos las semireacciones. ¿De quiénes? De los que ganaron y los que perdieron. Entonces saquemos al estaño solito que pasó a SN4 más y les debemos poner su respectivo eh, número de oxidación con el que quedó. Listo. Entonces ponemos, esta es la reacción de oxidación. Ya sabemos que es la de oxidación porque perdió electrones. Y la otra semireacción será la del nitrógeno, ¿cierto? Estaba en más 5 y pasó a más 2. Y esta es la reacción de reducción. Listo. Claro hasta ahí. Ahí no hay, pues
como mayor dificultad, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? El paso siguiente sería balancear solo estas semireacciones. Vamos a hacer un balance ahí dentro de esas semireacciones. ¿Qué vamos a balancear? Masa. En este momento la masa está balanceada. ¿Por qué? Porque tenemos un estaño y un estaño al lado y lado, y un nitrógeno al lado y lado. Entonces el balance de masas está bien. Pero otro balance que hay que hacer es el balance de cargas. ¿Cómo así? Como esos electrones que están pasando de un lado al otro no se quedan en el aire. Entonces tenemos que hacer un balance de cargas de quien gana y pierde electrones. ¿Cómo hacemos ese balance de cargas? Sumando o restando electrones al lado y lado de cada semireacción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la sumatoria de cargas a un lado sea igual a la sumatoria de cargas del otro. Entonces vamos a coger de a una. Para la reacción de oxidación, miren, yo le quito estas rayitas a esto. Para la reacción de oxidación, tenemos que en el lado de reactivos nos da 0, pero en el lado de los productos tenemos más 4. Entonces, ¿cómo hacemos para a qué lado de la ecuación vamos a sumar o restar electrones? Que es teniendo en cuenta que los electrones son cargas negativas. Entonces, sumar electrones, que eso se traduce a cargas negativas. ¿Cómo la sumamos? ¿Dónde? Para la primera. Entonces es que, profe, sumarle a este, ¿qué elemento es este CSN? Estaño. A este estaño más 4. Más 4. ¿A qué lado? Al izquierdo. Aquí. Más Sí, 4 profe. electrones. Listo. Entonces, si sumamos más 4 electrones aquí, nos quedan 4 cargas negativas aquí y aquí nos quedan 4 cargas positivas. Y lo que necesitamos es que las cargas sean iguales a los dos lados. Entonces, No he entendido muy bien entonces, profe. Bueno, no, no importa. De eso se trata. La idea es que pensemos y le demos vuelta a la situación. Yo tengo aquí que esto está neutro. O lo pudiera tener con, digamos, con 3 cargas, 3 negativas. Yo lo que necesito es igualar las cargas en cantidad y en signo, ¿cierto? Necesito al lado y lado las mismas cantidades de cargas. En este caso tenemos que este está neutro, ¿cierto? Podemos volver a este neutro. sí, ¿Cómo? restándole 4 cargas. Poniéndole 4 cargas negativas, no restándole, sino poniéndole electrones, que los electrones son cargas negativas, entonces ahí hacemos un balance. Entonces, Brian, ibas bien, solo que tenemos que ponerle al otro lado para poder hacer ese balance. Entonces, aquí tenemos 0, entonces 4 positivas y 4 negativas, esto ya nos da 0. Sí, y aquí ya quedamos, este quedó balanceado en cargas. Ahora, en la siguiente, en la del nitrógeno, tenemos 5 cargas positivas a un lado y 2 cargas positivas al otro lado. Queremos igualar, independiente de lo que nos dé, que sean las mismas
el mismo, la misma carga al lado y lado. Entonces, ¿cuántos le sumamos y dónde? Profe, 3 aquí a la izquierda. 3 a la izquierda más 3 electrones. Entonces esto nos da más 5 menos 3. Esto nos da más 2. O sea, este siempre lo vamos a pensar como que estamos usando cargas negativas, ¿cierto? Y aquí se nos balanceó con más 2. Listo. Entonces ya hicimos un balance de cargas en esta partecita. Ahora vamos a relacionar esas dos semirreacciones haciendo como el ajuste correcto de ganancia y pérdida de electrones al lado y lado. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que igualar las cargas de electrones al lado y lado. Entonces, eso lo hacemos simplemente con el truquito de multiplicar, por lo general, de forma cruzada. Entonces, si aquí tenemos 3 electrones, la de arriba la multiplicamos por 3. Y si aquí tenemos 4 electrones, la de abajo la multiplicamos por 4. ¿Por qué? Porque queremos que los electrones que están a un lado de la reacción sean igual a los electrones que están en el otro lado de la reacción. Listo. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a obtener lo siguiente. Ese 3 me va a multiplicar toda la semirreacción del estaño. Entonces tendríamos 3 estaños que me producen 3 estaños más 4 más 12 electrones. Vayan haciendo la que sigue. Ya que voy a abrir aquí la puerta. Bueno, muchachos. Entonces aquí tenemos ya la semirreacción del estaño. ¿Cómo quedó la semirreacción del nitrógeno? 4 4 N más 5 más que 2. más 12 electrones y produce 4 nitrógenos más 2, ¿cierto? Listo. Sucede aquí entonces? Aquí ya podemos nosotros hacer una sumatoria de esas semirreacciones. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos 4 nitrógenos más 5 Creo que a mí me más aparece como un cuadrito negro aquí, no sé si a los demás. un cuadrito negro. ¿En qué parte? Ahí abajito donde está comenzando a escribir. No, o sea que no ves. No, sí, pero o sea, es como un rectángulo ahí más o menos. Pues ya que lo movió, sí se ve. Ah, ok, ve. Bueno. Con las ventanitas que tiene abiertas, profe. Son como ventanitas. Solo eso. Ay, pero muy raro. Pues, y es distinto a lo que han visto normalmente.
Sino que seguro usted tiene activado que cuando se mete otra cosa, el Zoom no lo deja ver. Entonces debe tener abierto algo por ahí que el Zoom lo está tapando con un cuadro negro. Ya, Mm, Ahora sí se desapareció. ve, qué extraño. Ok. No hice mayor cosa, solo moví la ventanita de, de la configuración del Zoom. Bueno, listo. Entonces empecemos a ver qué hay ahí. Miren, tenemos 4 nitrógenos más 5, más 3 estaños, cero, más 12 electrones, ¿cierto? Esto se trabaja como una ecuación matemática, más o menos. Tenemos 4 nitrógenos más 2 más 3 estaños más 4 más 12 electrones. Les digo que se trabaja como una ecuación matemática porque aquí pues los electrones se pueden cancelar. 2 electrones a un lado se van con los otros 12 electrones. Listo. ¿Y qué ganamos entonces con nosotros hacer todo este desarrollo? Pues que aquí ubicamos unos coeficientes que nos van a servir a la hora de hacer un balance. Entonces nos traemos la reacción original, nos la traemos para acá y vamos a ubicar esos coeficientes en el respectivo compuesto de donde proviene ay, denme un segundo, muchachos, qué pena. Pero un momentico. Bueno, chicos, como les iba diciendo, tenía desactivado esto. Estos números que hallamos acá, entonces, no, son los coeficientes de los compuestos donde están ubicados cada uno de esos elementos que le hicimos el balance. Entonces, vamos a ponerlo en el respectivo compuesto. En el donde está el nitrógeno más 5, que era este, el ácido nítrico, ¿cierto? Véanlo acá. Entonces le ponemos ese 4 adelante. El estaño le ponemos el 3 adelante. Acá, donde está el nitrógeno más 2, le ponemos el 4 adelante y el estaño le ponemos el 3 adelante. Ahí hay un balance parcial. Ya por tanteo ajustamos lo demás. Entonces, hacemos ahí la revisión. Tenemos nitrógenos, estaños, hidrógenos y oxígenos. Nitrógenos, en reactivos hay 4, en productos hay 4. Estaños, 3 en reactivos, 3 en productos, ¿cierto? Hidrógenos, tenemos 4 por aquí, 4 hidrógenos, más 2 6, más 2 del agua 6, y aquí 3 por 2 6, 3 por 2 6. Oxígenos, 4 por 3 12 y una 13, uno del agua 13, y por aquí 3 por 3 9 y 4 13. Listo. Entonces ahí ya tenemos toda nuestra reacción balanceada. Ecuación química balanceada. Listo. Entonces miren que esto, el origen es saber asignar los números de oxidación
Paso a seguir, identificar a quienes cambian de número de oxidación cuando están de un lado y pasan al otro, extraer las semireacciones, hacer balance de masas y de cargas, sumar las semireacciones ya con esos balances hechos y con estos coeficientes asignárselos ya a la ecuación original. Listo. Cuando trabajemos pues más, aquí estaba la misma, van a coger mucha agilidad. Esto es de práctica. Por acá entonces les dejo y vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos el método paso a paso. Entonces vamos a hacer este ejercicio siguiendo esos pasos que tenemos ahí al ladito. Y la idea es que ustedes me ayuden, pues que no sea yo solita aquí hablando, para que me den descanso. Entonces tenemos cobre con ácido nítrico, me produce nitrato de cobre, monóxido de nitrógeno y agua. Entonces, cuéntenme qué voy haciendo. Pues el cobre vale 0. El cobre vale cero, tiene cero de número de oxidación. Sí, Hidrógeno más uno, oxígeno menos dos. exacto. Menos dos y se los podemos poner de Por una ende, vez el a nitrógeno todos. sería más uno. Por ende, el nitrógeno sería aquí más uno. Sí, profe. Sería 5. Ah, bueno, sí. Recordemos, Sí, sí, sí. acordémonos de este 3 que nos está diciendo que hay 3 oxígenos participando. Entonces el nitrógeno es más 5. Ya ustedes saben muy bien cómo estamos. Más uno, menos 2. Aquí el agua queda lista. ¿Qué más? El nitrógeno de aquí vale 2. El de que está acá al pie del oxígeno Este, este más 2. nitrógeno vale 2. Listo, ¿qué más? Miren, les doy un truquito. Este es el ion nitrato. Miren que aquí también hay un ion nitrato. Entonces, ustedes donde el ion nitrato es así, ion nitrato. Donde ustedes vean un ion nitrato, entonces sabemos que esto es menos 2 para el oxígeno. Entonces siempre será más 5 para el nitrógeno. ¿Para qué? Más 5 menos 6, eso nos da menos 1, ¿cierto? Que es esta carga negativa. Entonces, ese, ese ion nitrato se comporta idéntico acá, más 5. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos iones nitratos, ¿cierto? Amarrados a ese cobre. O sea que tenemos dos cargas negativas. Entonces, ¿el cobre cómo será? Para que eso esté cero. Más 2. Más 2. Listo. Esa clave se la aprenden para el ion nitrato. Es muy fácil. El ion nitrato tiene una carga negativa y el oxígeno va a ser menos 2. Lo mismo, por acá como de encimita, el ion sulfato siempre tendrá dos cargas negativas. Entonces, el oxígeno sabemos que es menos 2. Entonces, x menos 2 por 4 8, es igual a menos 2. Entonces, x será igual a 8 menos 2. X es la carga del azufre. Entonces, x sería igual a 6. O sea que donde vean un ion sulfato, siempre ese azufre va a ser 6. Más 6. ¿Cierto? Tenemos más 6 menos 2 por 4 8. Eso nos da menos 2, que es la carga. ¿Cierto? Es la misma
funciona igual que para el nitrato. Bueno, hecho este paréntesis, ya hicimos muy rápido esa asignación de números de oxidación. Entonces, esto, el punto número 1 ya estuvo. Ya están todas. Identificar quiénes se reducen y quiénes se oxidan. Entonces, para eso miramos a quiénes les cambió el número de oxidación. ¿A quiénes les cambió? El El cobre cobre. se oxida. El cobre se oxida porque pierde electrones, ¿cierto? Pierde electrones, entonces esa es la oxidación. ¿Y qué más? Pero ve uno aquí con Nitrógeno. el nitrógeno, como los tiene que asimilar a, bueno, tiene que sumar a ambos, que el más 5 y el más 2 de aquí de De este acá, nitrógeno con el oxígeno, sí, estos dos. sí. No, no. Aquí simplemente vemos que el nitrógeno se conservó para este compuesto, pero para este sí cambió. No hay que sumar ahí electrones todavía nada, sino simplemente mirar el cambio. Ah, bueno, entonces el nitrógeno también se oxida. El nitrógeno ganó o perdió electrones. Ganó. Se Gana redujo. electrones porque pasa de +5, pasa a +2. O sea que gana, ¿cierto? Gana electrones. Estaba muy positivo, le pusimos 3 cargas negativas y llegó a +2. ¿Sí o no? O sea que esa es la reacción de qué? Reducción. De reducción. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos esta paso número 2, identificar las especies que se reducen y que se oxidan. Escribir las semireacciones de oxidación y reducción. De semireacciones serán, sacamos solita la especie, solita. Entonces tenemos al cobre con su número de oxidación, produce cobre +2, ¿cierto? Que fue el que cambió. Y sacamos al nitrógeno, nitrógeno +5, que produce nitrógeno +2. Listo. Esos fueron los únicos que sufrieron cambios. Lista las semireacciones. Ahora, balancear la masa. En este caso, la masa está balanceada, hay un cobre al lado y lado, hay un nitrógeno al lado y lado. Entonces, por ahora no hay ejemplos de balance con la masa. Ahora sí, balancear las cargas, sumando electrones. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde le sumamos? ¿Y cuántos? Profe, 2 electrones al lado derecho 2 electrones al cobre, ¿cierto? y 3 aquí al nitrógeno al lado izquierdo. Eh, s- qué pena, que no me están aquí hablando una cosita. Bueno, 2 electrones aquí. ¿Y dónde más? Y 3 electrones al nitrógeno al lado izquierdo. 3 electrones al nitrógeno al lado izquierdo. Entonces ahí ya revisamos cómo quedan. Aquí, más dos cargas positivas menos, o sea, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas me da 0. Y aquí, 5 cargas positivas y 3 negativas me da +2 y aquí ya está en +2, ¿cierto? Entonces la idea es hacer esa igualación, igualación de cargas. Listo, balancear cargas. Ahora balancear electrones ganados y perdidos multiplicando por el número que sea necesario. Entonces, aquí, ¿qué hacemos?
Se multiplica la del cobre por 3, la Ajá, del nitrógeno por 2. la del nitrógeno por 2. Entonces vamos a ver cómo nos queda toda. 3 cobres nos produce 3 cobres más 2 más 6 electrones. Y la de abajo, 2 nitrógenos más 5 más 6 electrones nos produce 2 nitrógenos más 2. Listo. Estando aquí, podemos de una vez hacer esa cancelación de electrones. 6 electrones entrando y 6 electrones saliendo, eso se cancela. Y vamos a ya al paso siguiente, balanceamos electrones, sumar semirreacciones. Entonces vamos a hacer esa sumatoria y miramos cómo nos queda. 3 cobres más 2 nitrógenos más 5 que produce 3 cobres más 2 más 2 nitrógenos más 2. Listo. Ahora, listas las semirreacciones, vamos a reemplazar los coeficientes obtenidos en la ecuación inicial. ¿Cuáles coeficientes obtenidos? Estos. Los vamos a reemplazar en la ecuación inicial. Entonces nos traemos la ecuación para acá y vamos a hacer ese reemplazo de electrones, de coeficientes. 3 cobres, 2 en el nitrógeno, 3 por acá, 2 por acá. Y vamos a dejar a- para balancear al final lo demás. Entonces vamos a revisar. Cobres, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Listo. Bueno, entonces empezamos cobres 3 a un lado, 3 al otro. Muy bien. Pero el nitrógeno tiene algo. ¿Qué es ese algo que tiene? Que no hay solo dos nitrógenos, sino que también este nitrógeno de acá. Pero este de acá no nos cambió. El que cambió fue este. Entonces tenemos que hacer ese ajuste. Entonces aquí este se ajusta, pero ya es más fácil. Tenemos dos nitrógenos por acá y aquí tenemos seis, ¿cierto? Dos iones nitratos, pero tenemos tres compuestos de esos, o sea, 3 por 2 6 más 2 8. Entonces ahí sí, 8 nitrógenos por acá y 6 más 2 8 nitrógenos por acá. ¿Sí queda claro ese pasito? Sí, profe. Listo. Bueno, y vamos a mirar lo demás. Hidrógenos. A este lado tenemos 8 hidrógenos y a este lado solo tenemos 2. Le ponemos un 4 acá. 4 por 2 8. ¿Sí? Y oxígenos. 8 por 3 24 a este lado. Y por acá tenemos 12. 3 por 2 6 por 3 18. 18 más 2 20. Más 4 del agua 24. ¿Me ¿Sí? vuelve a explicar, por favor, aquí la del nitrógeno? La del nitrógeno. Sí, por favor. Miren, la ventaja de aquí teníamos un 2. Devolvámonos. Devolvámonos hasta acá. Aquí teníamos un 2 que venía de acá,
¿cierto? Balanceamos cobres todo bien, pero ¿qué pasa con el nitrógeno? Que tenemos nitrógeno tanto acá como acá, ¿cierto? Entonces no podemos hacer el balance del nitrógeno únicamente con este. Tenemos que tener en cuenta estos nitrógenos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nitrógenos hay acá en total? Entonces, aquí ya uno le toca hacer reemplazar coeficientes y balancear por tanteo todo lo demás. Entonces, aquí ya nos toca empezar a hacer ajustes. Entonces, este 2 no nos funciona porque no nos está balanceando todos los nitrógenos. Hagamos la cuenta de cuántos nitrógenos hay aquí. Por este lado tenemos 2 y por acá tenemos 2. Estos son 6. así. Eso. Tenemos este 3 veces. Entonces, 2 por 3 6. De 6 y 2 nos da 8 nitrógenos. Sí, Sí, profe. Ahora sí. ¿Qué ahora más? sí. Listo. Entonces ya con esos nitrógenos balanceados, lo demás va saliendo por tanteo de una forma más sencilla. Ya tenemos 8 y 8. Aquí tenemos 8 hidrógenos. Entonces aquí también con el 4 ajustamos los 8 hidrógenos y el oxígeno siempre lo dejamos de última porque el oxígeno como está metido como en tantas partes, por lo general, al hacer el ajuste de todos los anteriores, el oxígeno finalmente cuadra 8 por 3 24 y ya vimos que aquí eran 18 6 por 3 18 y 2 20 y 4 24 también. Listo. Se le miden a hacer una a ustedes solitos. Yo se los dejo en pantalla con todos los pasos incluidos. ¿Está Sí, claro profe. entonces? Listo. Entonces vamos a hacer uno ustedes solitos. Vean, aquí les tengo este. Tenemos cloro, tenemos hidróxido de potasio, tenemos que produce cloruro de potasio, clorato de potasio y agua. Entonces les voy a dar, ¿cuánto tiempo les doy? Les doy unos 10 minuticos, por lo Profe, yo menos creo. para que arranquen. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, profe, yo creo. Listo. Te los voy a dejar ahí unos 10 minuticos y enseguida hablamos. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Los escucho. Profe, la verdad me pegué incluso haciendo las electronegatividades. Bueno, no importa. Arranquemos. Miramos a ver dónde nos desatrancamos. Empezamos. Me van contando qué hicieron. Yo voy aquí escribiendo lo que ustedes me cuenten. Profe, pues ahí ese primer cloro está con número de oxidación cero. Ajá, muy bien. El potasio solo tiene uno, que en ese caso es +1. Ujú, El oxígeno -2. El hidrógeno +1. muy bien. Potasio +1. Sí.
Yo también iba así por ese camino. Cloro Entonces, menos cloro, 1. -1, Cloro -1, oxígeno -2, eh, potasio +1 y cloro 5, +5. listo, Y el hidrógeno 1 +1 y oxígeno -2. listo. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Profe, pues ahí solamente está cambiando el cloro. El cloro, nada más cambia el cloro. Y cambia para dos formas, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, por un lado, pasa de cloro cero a -1. Aquí, ¿qué le está pasando? Gana electrones. Listo. Y en el otro, ¿qué le está pasando? Pierde electrones. Listo. Entonces ahí tenemos dos reacciones del mismo. Listo. Del mismo, pero en uno gana y en otro pierde. Bueno, vamos muy bien. Ya hicimos el paso 1, el paso 2. Escribir las semirreacciones. Listo. ¿Cómo quedan las semirreacciones? Profe, queda el cloro 2 Ujú. al acero. Al cloro al -1 Cloro -1. Y esta es reacción de reducción. de reducción. Listo. Y la otra. Cloro 2 al acero Cloro 2 al acero. que reacciona a cloro a la +5. Cloro +5. Esta es la reacción de oxidación, ¿cierto? Porque perdió electrones. Sí, profe. Bueno, ¿qué más? Entonces ya escribimos las semirreacciones. Se hace el balance de masa y de cloro. Balance de masa. Ahora sí, aquí sí hay que hacer balance de masa, ¿cierto? Porque aquí tenemos dos y aquí solo un cloro en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos ese balance de masa? Profe, se pondría un 2 multiplicando a ese cloro a la -1. Eso, entonces un 2 por acá. Y en la siguiente, igual. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Para el balance de carga. Balance de carga. Yo le sumé al cloro 2 al acero un electrón. Más un electrón. Y en Listo. el de abajo le sumé a ese +5, le sumé 5 electrones. Ahí ya las cargas quedan balanceadas, ¿cierto? Entonces, una carga negativa al lado y lado en la reacción de reducción y carga cero y cero, o sea, neutro al lado y lado en la reacción de oxidación. Listo. ¿Qué más? Se hace la multiplicación del cloro por 5, pues el cloro de arriba. Eso. La semirreacción completa. Ujú. Sí.
Listo. Entonces, y la otra sería por 1, queda igual. Entonces, esa semireacción, ¿cómo nos queda? 5 cloros más 5 electrones, que produce 10 cloros menos. Y esta ya nos queda igual. O sea, la voy a dejar ahí mismo. Bueno, entonces ya balanceamos masa, balanceamos cargas. Paso a seguir. Se suman esas dos, profe. Vamos a sumar esas dos. Podemos de una vez cancelar esos electrones, ¿cierto? 5 electrones entrando y 5 electrones saliendo. Y nos queda 5 cloros, 5 cloros diatómicos, ¿cierto? Al acero y otro, eso es 6. Es la misma especie, ¿cierto? Que produce 10 cloruros más 2 cloros más 5, ¿cierto? Que es el que tenemos acá. Bueno, ¿qué más seguimos haciendo? Balanceamos electrones ganados y perdidos y sumamos semireacciones. Profe, ahí se reemplaza ya esos coeficientes. Y dio de una. Pues es que yo ahí me enredé porque en el oxígeno no me está dando el balance con el oxígeno, pero no sé si de pronto fue que Ah, yo pues me equivoqué en algo. bueno, vamos a mirar. Entonces podemos poner acá para ir revisando eh, cada uno de ellos. Entonces, 6 cloros de acá, 10 L menos, 2 por acá, ¿cierto? Entonces ya le pusimos los coeficientes que encontramos, ¿cierto? Estos coeficientes que encontramos ya están asignados al compuesto que les corresponde. Todo lo demás es por tanteo. Entonces vamos a hacer esa revisión. Tenemos 12 cloros a este lado y 10 y 12 cloros a este lado. Potasios. Tenemos 10 y 2, 12 potasios en productos y en reactivos solo tenemos uno. Entonces le ponemos esos 12 potasios por acá, ¿cierto? Y ahí balanceamos 12 y 12. Hidrógenos. Tenemos, miren que de todas maneras la ruta de balance nos apoyamos en el balance de tanteo. Primero lo que es distinto a hidrógeno y oxígeno. Entonces, potasios, cloros, ya. Continuamos con hidrógeno y al final dejamos los oxígenos. Entonces, hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tenemos en reactivos? 12, 12. Y en productos, 2. 2. Entonces, ¿cómo balanceamos eso? Multiplicamos por 6. 6 aguas. Y ahí ya tenemos 12 hidrógenos. Listo. Oxígenos, 12. 12. Y en productos, 12. 12. Porque por aquí 2 por 3, 6. Y 6 del agua, 12. Profe, Listo. es que yo ahí pues me guié por lo del balance
por tanteo, pero es que no se empieza es como por metales. Yo empecé por potasio y por Sí, eso me enredé. ah, pero lo que pasa es que como ya teníamos balanceado el cloro, o sea, el cloro fue el que nos dio la primera luz a la hora de balancearse. A partir de ahí, o sea, el cloro quedó listo a partir de todo el trabajo que hicimos con las semireacciones. A partir Ah, de ya, ahí, lo que sigue. ya, profe, ahí sí, ya. Es que lo empecé así, entonces empecé Ah, potasio, sí. cloro, hidrógeno y oxígeno y ya no me daba el oxígeno. Ah, claro. Listo. Sí, o sea, primero le hacemos caso a los coeficientes que encontramos al principio. Ese es el paso número uno. De ahí en adelante, hacemos el tanteo que vayamos a requerir, teniendo en cuenta dejando ese oxígeno de últimas. El hidrógeno se acomoda muy fácil casi siempre con las aguas, entonces nos toca trabajar con los otros así. Primero así, en este orden. Bueno, y así quedó balanceada entonces, ¿cierto? Sí, profe. Ecuación química balanceada. Muy bien. Ahí donde está, la podemos dejar así. O pudiéramos hacer Luego se algo puede ahí. simplificar. Exacto. Simplificar, sí. Simplifiquemos. Entonces, simplificando. Ay, se me asomó el otro. Bueno, entonces simplificando queda, todo lo podemos dividir por qué? Por dos. Mm. Por 2. Entonces nos queda 3 6 divididos 3 12 divididos 6 10 divididos 5. Aquí nos queda uno y 3. Y ahí sí, ecuación química balanceada. 3 6 5 3. Y ahí ya queda todo bien. Listo. ¿Cómo les pareció esta técnica? Esta es la previa a la que vamos a ver el viernes. De todas maneras, vamos a hacer más ejercicios. Por aquí hay Profe, un una ejercicio. pregunta. Ajá. En los balances de electronegatividad, eh, ahí con el potasio y cloro, ahí en la reacción, sí es la reacción, ¿cierto? Sí. En, En el lado derecho. La flechita, pues. pero te refieres a qué? A los balances de Ah, arriba, electrones. desde arriba, desde arriba. Ajá. Aquí en el potasio y cloro, uno elige, digamos, que darle bueno, ese más uno al potasio y ese más cinco al cloro. Es que ahí fue donde me perdí. Ah, Y yo dije, bueno, pero bueno. entonces, Ah, qué buena pregunta. Listo. Recuerda, Brian, y todos, recordemos que cuando estamos mirando los grupos en la tabla periódica, ¿cierto? Dijimos que los del grupo uno y los del grupo 2 estos tienen más uno y estos tienen más 2 en sus números de oxidación. El potasio hace parte de ese grupito del más uno y ahí sí no hay pierde. Entonces el potasio es como cuando uno habla de los ya conocidos. Lo que es potasio, sodio, siempre va a ser más uno. O cuando hacen parte del grupo del 2, el calcio más 2, el magnesio. Sí, eso ya es el número de oxidación de ellos. Entonces, con base en eso, nosotros podemos con toda propiedad decir que el potasio está trabajando con más uno en todas partes. Listo. A excepción de que esté solo, que ahí sí sería, estar solo, sería cero. Pero el potasio, siempre que está combinado, lo mismo que el sodio,
¿Por qué? Porque hacen parte de ese grupo 1 de la tabla periódica, que son los metales que pierden un electrón. Ah, listo, profe, sí, ese era el pierde mío. Muchas gracias. Ah, bueno, listo. Muy bien. Claro, si uno no arranca, pues ya no tiene nada más que hacer después, si no arrancamos bien desde el principio. Muy bien que preguntaste eso, Brian. Entonces ahí ya todo lo demás se acomoda, porque el oxígeno ya sabemos que es -2, entonces por eso el cloro ya le hicimos el cálculo y en fin. Y aquí el cloro es -1 para que pueda neutralizarse con ese +1 del potasio. Listo. Bueno, Profe, les... pregunta. Hola, sí. Es que no me, o sea, siempre me ha generado duda porque no me quedó como tan claro cuando se gana y se pierde electrones. Por ejemplo, en este caso, en el cloro, cuando se gana el electrón. Bueno, venga, yo me les traigo este cuadrito. Este cuadrito nos ayuda a acordarnos de cositas. Cuando está cambiando, recordemos que el electrón siempre va a ser una carga negativa, ¿cierto? Entonces, si está moviéndose de un número positivo a un número negativo, es porque está ganando electrones. Y si está moviéndose de un número negativo o de 0 a positivos, es porque pierde electrones, ¿cierto? Pierde cargas negativas, entre más positivo se vuelva, ¿cierto? Entonces, entre más positivo se vuelva, le pasa mucho a los metales, les da la oxidación. Entonces, por ejemplo, el sodio está en cerito, pero él entrega su electrón y queda positivo. Ahí se oxida, o sea que pierde electrones. Y por ejemplo, el cloro está solito y se pone cloro -1, entonces gana una carga negativa, gana electrones, ¿cierto? O sea que se reduce. ¿Sí? Entonces, eso le pasó aquí. Tenemos que pasó de 0, pasó a -1, entonces ganó una carga negativa. Cuando pone negativo es porque gana cargas negativas. Sí, Gisette. Sí, profe, ya más claro no me acordaba del cuadrito. Eso, listo. Entonces, en este cuadrito nos podemos apoyar mucho para recordar cuándo es esa oxidación y esa reducción en esos cambios en números de oxidación. Bueno, muchachos, la próxima semana vamos a hacer más ejercicios. Les dejo este propuesto para que lo hagamos. De todas maneras, lo hacemos juntos, pero le van pensando. Miren que es bastante entretenido porque tiene como muchas especies ahí. Este. Dicromato de potasio, yoduro de potasio, ácido sulfúrico, produce sulfato de potasio, yodo, di- sulfato de cromo y agua. Con este también nos entretenemos un montón. Entonces tenemos varias tareas, las de balance por tanteo que quedaron pendientes y estas. Listo, para que el viernes las revisemos. Bueno, Este, profe. muchachos, muchas gracias por su asistencia. Nos Bueno, vemos una preguntita. adelante. Ahí en la ecuación que nos dejaste, ¿dónde está el azufre? Ah, dame un segundo, volvemos a mirar. En esos casos así siempre van a haber tres, ¿Cómo que 3? multiplico por, 4 por 3, 12, ¿sí? Ah, sí, aquí hay 12 oxígenos. Oxígenos. Pero ya Sí, el azufre, y hay 3 azufres. Ujú. Ok.
¿Sí? Y Sí. aquí hay uno solo y aquí hay uno solo. Listo. Listo. Muy bien, Giselle. En caso de ser negativo, Negativo. o sea, de que el coeficiente sea negativo, o sea, solamente se multiplica igual. Eh, Pero, o sea, el, el coeficiente no, el número de oxidación. sí. Aquí, No en ese mismo, profe. en el azufre. Ujú. Este recuerda que es más 6. Ok, ¿Sí? sí. Listo. Ay, ya no habría por qué volví a entrar. Bueno, muchachos, muchas gracias por asistir. Nos vemos entonces el viernes. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. Con gusto, luego, profe. chao. Chao. Chao.